Solano, Arnulfo Villadiego Bedoya, Yesid Álvarez Díaz, que cumple 3 meses, Carlos Alberto Vergara Vivero, que cumple 1 mes, Nancy Rodríguez Iriarte en su novenario y Jenny Matilde Gómez Ruiz. Vamos a sentarnos a escuchar el mensaje de Dios. Lectura del libro de Jeremías. Esto dice el Señor: ya se acerca el día en que cumpliré la promesa que hice al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Cuando se cumpla el plazo y llegue el día, daré a David de entre sus hijos un sucesor legítimo, que implantará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días estará a salvo Judá, y Jerusalén vivirá en paz. Y este es el nombre que darán a la ciudad: el Señor nuestra defensa. Palabra de Dios. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. El Señor es recto y bueno, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el Señor los colme y los haga rebosar de amor unos con otros y con todos, un amor como el que nosotros les tenemos, y les dé así firmeza de espíritu y los haga santos e irreprensibles, para que puedan presentarse ante Dios nuestro Padre, cuando vuelva glorioso Jesús nuestro Señor con todos sus ángeles. Por lo demás, hermanos, puesto que ya han aprendido de nosotros qué camino hay que tomar para agradar a Dios, les rogamos y suplicamos por el Señor Jesús que sigan haciendo más progresos en ese camino. Ya conocen las instrucciones que les dimos en nombre del Señor Jesús. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Estando ya en Jerusalén, dijo Jesús a sus discípulos: habrá fenómenos extraordinarios en el sol, en la luna y las estrellas. En la tierra, naciones enteras se llenarán de angustia y desesperación al oír el estruendo del mar y el oleaje. Y la gente quedará sin aliento por el terror
y la expectativa del peligro que amenazará a la tierra. Cuando tiemble el ejército de los astros en el cielo, entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gloria inmensa. Cuando comience a suceder estas cosas, levántense con la frente erguida, porque se acerca su liberación. Tengan cuidado, no se dejen aturdir por el desenfreno y la embriaguez, ni por las preocupaciones diarias. Así no podrían escapar cuando llegue de repente ese día, pues va a tomar por sorpresa a todos los habitantes de la tierra. Permanezcan en vela, pidiendo a Dios en todo momento la gracia de salir sanos y salvos de todo esto que va a suceder y de presentarse con confianza ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tiempo de Adviento nos educa en la esperanza. Hay un villancico muy bonito que dice que en Belén nacen los hombres cuando aprenden a esperar. Es necesario que tengamos claro qué es lo que esperamos. No esperamos un Dios poderoso que venga a resolvernos nuestros problemas. Esperamos más bien a un Dios que se hace como nosotros, igual a nosotros en todo, menos en el pecado, para descubrirnos el potencial que Dios mismo puso en nosotros, para que logremos nuestra propia realización y escribamos la historia que nos merecemos. Esta expectativa del tiempo de Adviento que nos enseña a esperar nos educa. Y nosotros vamos a vivir esto como de una manera bastante apretada durante los próximos 4 domingos, 3 que nos quedan ya. El Evangelio que hoy escuchamos nos remite al de hace 2 semanas y ambos nos remiten a la cruz de Jesús. Cuando dice que habrá señales en el cielo y en el sol, la luna y las estrellas, recordemos aquello que se nos dice cuando Jesús murió. Cuando Jesús murió en la cruz, era alrededor del mediodía y el sol se volvió tinieblas. Es que necesitamos tener claro que en el simbolismo que hablaban los profetas en aquella época, de acuerdo con las culturas de aquellos tiempos, el sol, la luna y las estrellas no eran simplemente astros, como los vemos hoy nosotros, objeto del estudio de la astronomía, sino que eran la representación de los dioses de los pueblos paganos. Los pueblos paganos consideraban el sol como la máxima expresión de los dioses y la luna como los dioses subordinados. Las estrellas eran para ellos los reyes que eran hijos de los dioses. Así concebían ellos el mundo. En la semana que pasó, con los que vinieron a misa durante los días de la semana, estuvimos meditando en este mensaje y decodificándolo,
desentrañando su significado para darnos cuenta de que no es un juego de imaginación de película, ni tampoco es una amenaza terrorista. Es sencillamente el anuncio profético de que a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, la historia de la humanidad tomó un rumbo definido y nosotros no solamente podemos entender ese rumbo, sino que estamos en la capacidad de direccionar la historia para que se encamine hacia su fin propio. Jesús presenta el hecho de la evangelización, el anuncio de la buena noticia, como algo que va a impactar de tal manera los pueblos que su sistema de valores se va a reconfigurar. Eso es lo que quiere decir cuando dice que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Todos los sistemas de valores de la humanidad se van a reconfigurar a partir de la revelación del Padre en vez de los dioses que adoraban los paganos, y del Hijo en vez de los ciclos que veneraban los paganos. Esto va a producir, claro que sí, una especie de trastorno. Por eso habla de que las naciones se van a llenar de angustia, porque esto va a significar como una especie de enjuiciamiento de los pueblos. Y entonces los hombres que estén tan comprometidos con aquellos sistemas de vida injustos, con aquellos sistemas opresores que atropellan la dignidad humana, van a sentir que todo eso está siendo encausado, sometido a juicio, y se van a aturdir. En el lenguaje de los salmos se habla de que el Señor juzga a los pueblos y se escucha el oleaje del mar, el retumbar de las aguas, todo para indicar con la imagen de un maremoto lo que significa ese juicio de Dios sobre la historia. Pero los hombres antiguos se lo imaginaban como una intervención poderosa de Dios, donde Él iba a demostrar su capacidad destructora por encima de los reinos destructores. Ahora tenemos claro que no es así como Dios interviene. Dios interviene quitándole piso a todo lo que significa injusticia y maldad. Y entonces, al quedar esas cosas en el aire y al venirse abajo todo eso, los seres humanos que estaban tan estrechamente vinculados a esas cosas comienzan a sentirse perdidos. Pero en ese momento brilla la luz. Entonces verán al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús en cuanto representa el ser humano que Dios concibió desde el principio. Es el proyecto humano de Dios realizado. Y entonces la llegada del Hijo del Hombre se da como la irrupción en la historia de los valores que Jesús encarna y propone. Y la diferencia consiste en esto:
los pueblos ven que todo lo que se basaba en la injusticia, en la impiedad, en la maldad, en la insolidaridad, en el atropello, todo eso se viene abajo. Y en cambio los valores que Jesús encarna y propone se mantienen. Eso no perece. Eso es lo que significa esta venida del Hijo del Hombre en una nube, es decir, en condición divina, con gran potencia, con la capacidad de dar vida. Los pueblos tienen otras potencias, ya lo vamos a ver, que no dan vida, y con gloria inmensa, con una gran gloria, es la gloria de su condición de Hijo de Dios, que como Hijo viene a hacer lo que hace su Padre, es decir, a darle vida, alegría y felicidad a la humanidad. En cambio dice, las potencias del cielo tambalearán. Las potencias del cielo eran los ejércitos de los pueblos. Recordemos que en aquella época se pensaba que los dioses peleaban con sus pueblos, que cada dios tenía un ejército que era el ejército del pueblo correspondiente, del pueblo que le daba culto. Y entonces cuando se enfrentaban los pueblos eran los dioses los que se enfrentaban y prevalecía el dios que tuviera más capacidad de destruir y de matar. Algo semejante comparaba yo en estos días a lo que ocurre con nuestros gobiernos cuando el día de la independencia hacen desfilar sus ejércitos, sus armas, sus misiles y alardean de toda su capacidad de matar. Dios, cuando resucitó a Jesús, simplemente mostró su capacidad de dar vida sin amenazar a nadie. No dijo, resucité a mi hijo a quien ustedes mataron y ahora prepárense porque mi venganza es grande. No. Mi hijo está vivo y él les ofrece la vida también a ustedes. Esa es la victoria de Dios. Ese es el triunfo de Dios. Es el triunfo de la vida. Y Jesús nos dice, nos hace dos recomendaciones. Primero, manténganse cuidadosos. Tener cuidado, estar pendientes, significa no dejarnos llevar de ese desenfreno que nos hace perder el control de nosotros mismos. No perder el control de nuestra vida, porque si perdemos el control de nuestra vida, la historia se nos sale de las manos. No se dejen llevar por la inconsciencia. Cuando en el Evangelio se habla de embriaguez o borrachera, no se está hablando tanto de la enfermedad que nosotros hoy conocemos como alcoholismo. Se habla más bien de la inconsciencia de quien no tiene control de sí mismo, perdió el control de sí mismo y tampoco tiene claridad en lo que está haciendo y está cometiendo el mal pensando que lo que hace está bien. Y por último, nos hace otra recomendación: permanezcan despiertos. Esto no quiere decir que vayamos a padecer de insomnio. Este verbo que nosotros traducimos aquí con dos palabras, permanecer despierto, en el idioma en que se escribe el Evangelio significa dormir en el campo. Dormir en el campo era lo que hacía el pastor que cuidaba su rebaño. Dormía con sus ovejas para protegerlas de noche del depredador. Dormir en el campo era lo que hacía el agricultor que cuidaba sus sembrados.
Esto nos quiere dar a entender entonces que la esperanza cristiana no es de brazos cruzados. La esperanza cristiana es activa, es responsable, tenemos una responsabilidad. Con las ovejas se nos habla de la gente que tenemos a nuestro cuidado. Con los cultivos se nos habla de la tarea que tenemos bajo nuestra responsabilidad. El Señor nos dice, no se dejen aturdir, no sea que les caiga ese día como un lazo, como una trampa. Porque lo que ocurre es lo siguiente: las llegadas del Hijo del Hombre a lo largo de la historia, que vienen a ponerle fin a los sistemas de vida injustos y a inaugurar un nuevo sistema de vida, esas llegadas del Hijo del Hombre son repentinas, porque los procesos históricos son así. Nosotros no estamos preparados para saber cuándo es que en determinado momento ya prefijado se va a acabar un sistema de convivencia injusto. No, eso ocurre de improviso, sin que uno se lo esperara. Pero en ese momento nosotros debemos estar en el campo, es decir, en la brecha, en el surco, en la tarea, para que el Señor nos encuentre donde queríamos que nos encontrara, que no nos encuentre fuera de lugar. Vamos a cultivar esa esperanza a lo largo de todo este tiempo de Adviento, para vivir con esa esperanza el año que estamos aguardando. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.